¿no? Entonces, Bueno, hola a todos. ¿Me escuchan bien? Si me pueden dar retorno, por favor. Se escucha perfecto, Ernesto. Bueno, Bueno, sí genial. se escucha muy bien. Bueno, genial. Gracias. Bueno, iniciamos hoy nuestra última charla de esta serie de 3 y como ustedes saben, festejando un poquito entonces nuestros 33 años, ¿verdad? Somos una de las primeras escuelas de negocios en el Paraguay, nos seguimos manteniendo y bueno, estamos y abarcamos diversas áreas, ¿verdad? De seminarios, formaciones, diplomados, posgrado y maestrías, siempre en el área empresarial. Bueno, vamos a ver un poquito hoy la temática, ¿verdad? Quiero presentarle entonces al profesor de hoy y luego también, antes que inicie el profesor, Clara Portillo nos da unas indicaciones. Inclusive veo que hay muchos aquí que están en las 3 conferencias, ¿verdad? Muchas personas y bueno, contento de que realmente vayan siguiendo. Hay también gente que pidió las grabaciones en el grupo, bueno, se están levantando esas grabaciones. También está en el Facebook y también levantamos en el YouTube. Entonces la idea un poquito es compartir información.
Y bueno, sin más preámbulo, entonces vamos a hablar un poquito hoy de la innovación y el impacto de la inteligencia artificial, ¿sí? Para eso está con nosotros entonces nuestro querido profesor Gabriel Giussiani, así como los otros dos también desde hace mucho tiempo que está con nosotros y bueno, felices, ¿verdad? Eh, Vamos a decir, no es solo, como decían los japoneses, el empleo de por vida, sino acá la amistad ya de por vida con todos nuestros profesores, ¿verdad? Y realmente nos fortalece eso en todos esos aspectos. Bueno, quiero presentarle un poquito al profesor, ¿verdad? Él es licenciado en Ciencias de la Computación por la Universidad de Buenos Aires, máster en Dirección de Empresas por la IAE también en Buenos Aires. Tiene ya 40 años de experiencia, ¿verdad? Tanto en gerencia como en consultoría nacional e internacional. Y él actualmente es asesor de empresas, es socio de Metro Market Research, también está o parte del directorio de la EDAN. Y bueno, feliz un poquito entonces de compartir con el profesor. Y antes que inicie un poquito la charla, me gustaría que Clara Portillo, que es del área académica, nos explique las reglas de juego. Ustedes saben siempre cómo va funcionando, pero como hay gente nueva, un poco repetir eso. Clara. Buenas noches a todos. Voy a dar unas indicaciones así brevemente. Le pedimos por favor que durante la ponencia del profesor mantengan sus micrófonos en silencio. Al final de la disertación, ¿verdad? Se va a estar abriendo un espacio para las consultas, el cual igual durante la charla pueden hacerlo vía chat o al finalizar la charla, ¿verdad? Se va a estar habilitando para que puedan abrir el micrófono, ¿verdad? Y hacer las consultas que tengan. Además, queremos compartir, vamos a estar realizando un sorteo al finalizar la charla, ¿verdad? Para eso le pedimos para que en el chat coloquen su nombre y apellido. Hasta las 8 horas, o sea, a las 20 horas, vamos a estar esperando para que todos vayan escribiendo su nombre y apellido, así para después sacar esa base de datos y preparar para el sorteo al finalizar la charla. Bueno, de manera a no demorarnos más, ¿verdad? Le cedo ya el micrófono al profe Giussiani para que pueda iniciar. Bueno, gracias. Profesor, adelante, vamos a chequear un poquito si todo está ok, compartir pantalla, todo está creo que bien, ¿verdad? Un segundito, vamos a compartir la pantalla. Share screen. Bueno, creo que pueden estar viendo Ahora sí, todo. sí. Ok. Bueno, ante todo, muchísimas gracias, Ernesto, como representante en este caso de la EDAN, Clara, por invitarme a este ciclo de conferencias. Para mí siempre es un orgullo participar de estos eventos y sobre todo en una escuela que está cumpliendo en estos días 33 años de firme servicio a la capacitación en Paraguay, con estándares muy importantes. Entonces me parece que es valioso valorar lo que hay en Paraguay, y EDAN creo que es un estandarte en ese sentido. Bueno, entremos un poquito en el tema. La intención es comentar, hablar de la innovación y el impacto que está teniendo la inteligencia artificial y cómo ambas cosas se conectan. Con lo cual, si bien vamos a trabajar en un periodo relativamente corto, la charla está dividida básicamente en tres partes. Una primera parte hablando de innovación, una segunda parte hablando de inteligencia artificial y lo que está pasando, y una tercera parte es cómo se relacionan estas dos cosas. ¿De acuerdo? Con lo cual arranquemos con innovación. La primera pregunta es, ¿qué cambió? Nosotros nos hacen sentir que todo cambió, que todo se aceleró con la pandemia, pero la verdad es que esto ya venía cambiando. Ya venía cambiando a un ritmo importante y la pandemia quizás le dio la patada final como para que muchas cosas que venían bien, pero medio tibias,
se aceleraran de manera abrupta. Y algunos de los cambios importantes que tenemos en el escenario son, primero, la cantidad de herramientas y la calidad de herramientas que hay. No solamente de inteligencia artificial, que vamos a hablar en un ratito, sino en absolutamente todo, desde comunicación, herramientas para diseño, herramientas para ordenar los pensamientos, para planificar, en fin. La cantidad de herramientas que hay es increíble, y eso hace que uno se vuelva mucho más flexible a la hora de ir saltando o de adoptando herramientas nuevas. Eso es un cambio importante, sobre todo a los que venimos desde hace muchos años, que quizás muchos años trabajamos con el Lotus 123 y ya cambiar a Excel fue todo un tema, y trabajamos muchísimos años con Excel. Hoy hay herramientas que todos los días aparecen y uno las empieza a adoptar y nada. Es como muy natural ese proceso. Y no estoy hablando solamente de los nativos digitales, estoy hablando para todo el mundo. La segunda cosa que cambió es el volumen de información que tenemos. Y en un ratito vamos a comentar un poco algunas cosas que la inteligencia artificial está impactando en esto. Pero el volumen de información que hoy manejamos es gigantesco. Y eso hace que el filtro que le pongamos a esa información se vuelve muy crítico. Si nosotros no filtramos, en la práctica lo que ocurre es que quizás aceptamos información como valiosa y quizás es el famoso fake news. O quizás es información no suficientemente fundada o son opiniones y nosotros las damos por hechos. Entonces es muy importante trabajar sobre los criterios y el filtro que le ponemos a esta información. El tercer punto que cambió es la disponibilidad. Cada vez más tenemos toda esta información y todas estas herramientas disponibles en absolutamente todas partes. Ya no solo en la computadora, en el celular, en los relojes también. Es decir, se está volviendo muy accesible, y accesible también no solamente en lugares, sino en tiempos e inclusive en presupuestos. Cada vez más gente está teniendo acceso a esta información y eso genera un cambio brutal en el mercado porque todos tienen la misma capacidad de llegar o de tener cierta información. Y la inmediatez. Esto viene ya desde, yo diría, fines de los 90 o en algún momento de los 90, con lo que yo llamo la cultura del videoclip. Que es decir, todo es pum, 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 pum. Secuencias de imágenes, de información, de datos. Si ustedes lo ven en los videojuegos, si lo ven en sus hijos o ustedes mismos juegan, verán que en la pantalla de un videojuego hay muchísima información y uno la está procesando más o menos toda al mismo tiempo. Realmente no es al mismo tiempo en términos absolutamente estrictos, pero uno está mirando todo lo que pasa en la pantalla y eso genera una aceleración brutal que lo que nos genera como efecto colateral es que nosotros queremos que las respuestas sean a esa misma velocidad. Y eso ha dado un empuje, un profundo empuje a esta sensación de inmediatez que todos tenemos. Yo siempre digo, cuando nosotros teníamos la primera PC, o una de las primeras PCs, prendíamos y después nos íbamos a hacernos un té, nos tomábamos el té, nos preparábamos una picada, después volvíamos y seguíamos esperando que arranque. Hoy uno prende la máquina y si no hace ¡puc!, ya está mal, algo funciona mal con nuestra máquina, ¿verdad? Entonces, la verdad es que el punto es este, nos genera una sensación de inmediatez. Y todos estos
escenarios nos obligan a innovar. ¿Por qué? Porque si hay mucha información, si hay necesidad de inmediatez, hay mucha ansiedad, esa ansiedad hace que todo el tiempo el mercado, los clientes, están buscando nuevas cosas, y eso es innovación. Entonces, ok, esto explica la necesidad. ¿Y en qué vamos a innovar? ¿O en qué podemos innovar? La verdad que podemos innovar en unas cuantas cosas. La más tradicional es lanzar nuevos productos o nuevos servicios, pero también podemos ir a nuevos mercados. Podemos pensar en nuevos canales de distribución, podemos pensar en nuevas alianzas estratégicas, podemos pensar en nuevas experiencias y podemos pensar en nuevos procesos. La verdad que en realidad aquí me faltó una flechita que es nuevos modelos de negocio, que quizás es una combinación de las anteriores. Si ustedes piensan en compañías como Uber o como Airbnb, cambiaron absolutamente las reglas del juego innovando. Lo que hicieron fue recombinaron cosas de una manera impensada, y eso es una innovación. Ahora bien, bueno, por supuesto, nuevas tecnologías también, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo innovar? Bueno, yo voy a dar como dos posibles formas de innovar. En la primera quiero hablar de los modelos tradicionales de pensamiento, de razonamiento. El primero es el modelo deductivo, donde de una situación general pasamos a un caso particular, ¿sí? Es decir, vemos una secuencia, vamos generando una generalización y lo llevamos al caso particular que nos preguntan o que tenemos que reducir. El segundo es el inductivo. Esto funciona al revés. Desde algo particular puedo producir una ley o una regla general. Este es un razonamiento un poquito más complejo que el deductivo, que el deductivo, porque lo que hace es construye reglas a partir de observaciones o de casos particulares. Estos dos los utilizamos todo el tiempo. El tercero también, la analogía, donde una situación X nosotros la vemos como análoga a una segunda situación y a partir de ahí nosotros podemos tomar decisiones o podemos accionar. Ahora, hay una cuarta forma que la empezó a hablar Edward de Bono y que es el pensamiento lateral. ¿Qué es el pensamiento lateral? Es un pensamiento no lineal que lo que hace es busca soluciones alternativas y quizás con medios no tan evidentes. Fíjense en el dibujito, a nosotros nos plantean un laberinto y lo que a priori nos sale a todos es empezar a recorrer cómo resolver el laberinto. Si nadie dice nada, esta solución de ir por afuera es más rápida, es más eficiente, es tan válida como la otra, a menos que nos digan, no, tenés que pasar por adentro. Bueno, eso es diferente. Pero muchas veces esas restricciones nos las autoimponemos. Muchas veces nosotros generamos estos supuestos y por ahí nadie los dijo. Me presentaron un laberinto y yo rápidamente empiezo a buscar el caminito por adentro, ¿sí? Esto mismo pasa con situaciones del día a día. Y esos filtros mentales muchas veces nos impiden llegar a soluciones más óptimas, más eficientes, más creativas, pero sobre todo innovadoras de alguna manera y capaces de generar más valor para nuestros clientes. Vamos a tomar un pequeño ejemplo que me parece que expresa esto del pensamiento lateral. Entonces, les propongo un pequeño jueguito. Entró un hombre a un bar y pidió al camarero un vaso de agua. Nunca antes se habían encontrado
pero ahí nomás el cantinero sacó un arma, le apuntó al hombre, y el hombre dijo gracias y se fue. ¿Por qué creen que pasó eso? Los escucho. Capaz porque no era negocio para él el dar agua, digamos. Ok. Bueno, podría ser. Sin embargo, el hombre agradeció. Y eso ya no entra en ese modelo, ¿verdad? ¿Otra idea? Anímense, anímense. ¿No? ¿Nadie? El hombre le agradeció porque no le disparó. Está bien, está bien. Este es un caso de pensamiento lateral dentro del pensamiento lateral. Buen intento. No, pero está buena. Gracias, Judith. A ver, ¿alguien más quiere intentar alguna posibilidad? Piensen en cosas no obvias. Lo que nos pasa es esta situación que describimos, intentamos adaptarla a lo que nos pasaría a nosotros como cantineros o como visitantes, y nos estamos perdiendo la verdadera causa, que en realidad fue que este señor tenía hipo. Sí. Entonces, el cantinero sacó un arma, se le pasó el hipo, por eso el hombre dijo gracias. Y todo lo que quería era eso, así que se fue. Es decir, la solución de este pequeño jueguito no es obvia y nos demanda, si queremos resolverlo, pensar en lugares absolutamente distintos. ¿Ok? Bueno, muy bien. Un juego, no pasa nada, ¿eh? No. Pero cuando uno empieza a hacer muchos de estos juegos, y hay libritos muy interesantes con problemas de pensamiento lateral y cosas por el estilo, algunos son absolutamente estúpidos, pero hay otros que son así, nos llevan a pensar en direcciones muy distintas, y lo que empieza a ocurrir es, en el día a día, cuando hacemos este tipo de ejercicios, se nos empieza a despertar la necesidad de ir por canales opcionales, canales alternativos, y a partir de ahí encontramos soluciones para nuestros problemas del día a día que jamás se nos hubiesen ocurrido en condiciones normales. Entonces, les recomiendo que puedan jugar un poco, divertirse de paso, pero apuntar a desarrollar este tema del pensamiento lateral. Les dije que les iba a dar 2 pistas. Esta es una que me parece de paso divertida desarrollarla, pero nos ayuda a mirar las cosas de una manera absolutamente distinta. Y cuando empiezan a hacer el ejercicio, todo lo empiezan a ver distinto. La segunda cosa, o la segunda posibilidad, es trabajar con lo que podemos llamar el método o el modelo mental de descomposición y recomposición. Este es un modelo, una de las personas que lo ha hecho medio famoso, porque dice que él lo usa, es Elon Musk, hoy un poco en baja después de sus últimas actitudes dentro de Twitter, pero la verdad que es un tipo bastante interesante, y el modelo que él tiene es el siguiente, que es este de descomposición y recomposición. Se toman varias cosas, no necesariamente conectadas, y se descomponen en sus partes. ¿Ok? Supongamos, qué sé yo, un televisor, un sillón, qué sé yo, un termo, por decir algo. Después buscamos entender cada una de esas partes. Cómo funciona, qué lógica tiene, etcétera, cómo interactúa con las otras. Y después se recomponen o se recombinan algunas de estas partes, elegidas parcialmente. Y lo que generamos con eso es una innovación.
¿Ok? Y este es un trabajo mucho más sencillo que desarrollar el pensamiento lateral. ¿Ok? Y lo que uno está haciendo con esto es busca partes, busca pedacitos y arma un nuevo rompecabezas con esos pedacitos. A veces en el camino llegamos a cosas que no sirven para nada, ¿ok? Pero a veces sí. Voy a poner un ejemplo del para nada, para que quede claro lo que quiero decir. Imaginen que tomo como mis dos piezas a descomponer, por un lado, la Coca-Cola o una gaseosa, para no hacer marcas, y por el otro lado, tomo inyecciones. Las descompongo, veo lo que ocurre, veo que que cuando las cosas son inyectables, el efecto es más rápido, veo que la Coca-Cola en particular tiene un efecto como, digamos, de alborozarnos, diría un español, es decir, de levantarnos el ánimo. Entonces, por ahí a mí se me puede ocurrir, quiero un efecto más rápido, quiero ese efecto, generemos una gaseosa inyectable. Probablemente a nadie se le ocurra comprar eso, pero la verdad es que el modelo mental de desarrollo es ese, es el de recombinar las partes y tratar de obtener algo más valioso en el nuevo modelo. De más está decir que después habrá que validar cuán sensato es lo que estamos generando, cuán aplicable, cuán valioso, etc. Pero ese es un modelo interesante para generar innovaciones. Y cuando uno está en sesiones de brainstorming, de lluvia de ideas, pueden disparar mucho más alegremente este tipo de respuestas o de potenciales. ¿Perdón? Ok. Pueden disparar alegremente, pero después hay que refinar, hay que mirar y hay que filtrar. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuamos. Esto nos cuenta un poco de la parte de innovación muy rápidamente. Por supuesto, esto no pretende ser un curso de innovación, pero sí entender que hay dos mecanismos que aplicados en forma recurrente nos llevan sistemáticamente a innovaciones. Hablemos un poco de la parte 2, que es la inteligencia artificial. Algunas cosas, otra vez, la inteligencia artificial tampoco es tan nueva como nosotros nos están haciendo creer. Ya la veníamos usando con Siri o Google Assist o Alexa o Cortana. Todos estos asistentes son herramientas basadas en inteligencia artificial, de la misma manera que lo son las herramientas de filtrado y de proporción de sugerencias que tienen Facebook, Instagram, Google mismo, etc. Muchas veces les habrá pasado a ustedes estar en una conversación con un grupo de amigos o en una cena familiar y de repente empiezan a mirar en el teléfono y les aparece lo que ustedes estaban hablando y dicen, pero este me está escuchando. Pero no es solo me está escuchando, hay algoritmos bastante complejos detrás que son exactamente esto, son inteligencia artificial. La misma cosa pasa con los chatbots. Ya hace tiempo que se utiliza en atención al cliente chatbots. Hasta aquí, esto nos resulta casi del día a día y desde hace unos cuantos años, no es de ahora. Pero otra vez, ¿qué cambió? Cambió que aparece un producto llamado ChatGPT. De hecho, apareció hace tiempo, pero la versión 3.5, que fue la que se lanzó en diciembre, es la que realmente cambió mucho esto. Primero porque tuvo una explosión de pruebas en todo el mundo. Segundo porque el estilo de conversación que tiene ChatGPT parece como mucho menos robotizado, digamos, y empieza a tener una sensación de que uno habla, si no es con un humano, con alguien muy parecido a un humano.
¿Ok? Y esto a su vez tiene una aceleración brutal, porque en diciembre se lanza el ChatGPT 3.5, y lo que empieza a ocurrir es que lo adoptan muchas personas a lo largo y a lo ancho del globo muy rápido. En 2 meses llegaron a 100 millones de usuarios. 2 meses. Y uno dice, bueno, bárbaro, tenemos una herramienta poderosa. Bueno, la verdad es que en abril de este año, abril, no pasaron ni 6 meses, sale la versión 4, con 100.000 veces más datos para su base de datos. Es decir, el crecimiento en información es brutal. ChatGPT, GPT quiere decir Generative Pre-trained, y es una técnica que utiliza redes neuronales, y el tamaño y la calidad de la base de datos que está analizando es la que arroja la calidad de respuesta que obtiene. Una de las debilidades que tenía el ChatGPT, es que no está conectado online a Internet. Tiene una base preentrenada, pero no es dinámica ni actualizada. Y eso hace que los últimos eventos se los pierde. Entonces, si uno pregunta sobre, no sé, los resultados de la carrera de Mónaco, de Fórmula 1, probablemente no los tenga. ¿Ok? Entonces, nada, esto es una buena y una mala. Ahora también hay un auto-GPT. El chat-GPT nos exige que vayamos dándole guías a la inteligencia artificial para que nos genere las respuestas. El auto-GPT le podemos dar algo muy vago y estas respuestas, mejor dicho, estas repreguntas, se las va generando solo. Es decir, estamos yendo a un nivel y a una velocidad muy alta que nos hace asustarnos. De hecho, ChatGPT es quizás la más conocida por todo este éxito que les menciono, pero Midjourney, DALL-E, que es desarrollado por la misma compañía que el ChatGPT, Poe, Tome, ahora el MS Copilot, el BART de Google, Google y Microsoft lo quieren incorporar a sus herramientas de productividad. Pueden buscar ahí, hay un videíto de la presentación del Copilot y es espectacular. Es pedirle simplemente, bueno, usar los datos de la última semana y generarme una planilla Excel con lo que quieran, con las tendencias y con los resultados y las tendencias previsibles para los próximos 2 meses. Y lo hace todo solito. Es decir, toma los datos que le decimos, arma la planilla Excel, la formatea, etc. La misma cosa para hacer presentaciones, la misma cosa para generar documentos. Es decir, el interactuar con las herramientas de productividad se va a volver muy eficiente en corto plazo, cuando Microsoft, por ahora es un beta, pero cuando lo lancen oficialmente, esto se va a volver formidable. Y la verdad es que nosotros las vamos a tener que ir adoptando sencillamente para estar en línea con el resto del planeta, porque si no, nosotros seguiremos invirtiendo horas y horas en hacer planillas o generar presentaciones o redactar documentos, y otras personas estarán utilizando herramientas de inteligencia artificial y nos van a ganar de mano. ¿Ok? Muy bien. Dicho esto, empiezan a aparecer algunos interrogantes. Por ejemplo, ¿estamos frente a una conversación natural? ¿Nos sentimos cómodos hablando con una máquina? ¿Nos damos cuenta que es una máquina? Obviamente estamos quizás en versiones mucho mejores que Siri o Cortana o cualquiera de estas, pero la verdad es que
según cómo planteamos ciertas preguntas, todavía nos damos cuenta que del otro lado no hay un humano. Pero ya es más difícil, no es tan obvio. ¿En qué cosas pueden ayudar? Ya empezaron a hacer cosas muy increíbles. Por ejemplo, hicieron un análisis, el ChatGPT, para ser exactos, hizo un análisis de una situación, de una situación legal y dio un diagnóstico muy certero, más certero que el de 3 abogados que estaban haciendo esto mismo, y obviamente muchísimo más rápido. Y de paso cañazo metió también todo el alegato que había que hacer. Es decir, está empezando a ponerse medio peligrosito el tema, según visión de algunos. La misma cosa pasa en medicina. Otra, no ChatGPT, pero hay una inteligencia artificial especializada en medicina y es capaz de hacer diagnósticos obviamente más rápido, pero mucho más certeros que equipos de profesionales de muchísimos años de experiencia. Y esto nos empieza a generar, por supuesto, la primera reacción es, no puede ser, no es así. Y lo entiendo, es la reacción normal frente al cambio, lo primero es la negación, ¿verdad? Sin embargo, está pasando. También quiero ser claro, si bien están apareciendo cosas muy asombrosas, no nos olvidemos que atrás lo que hay es un algoritmo. Hay heurísticas, hay datos, pero hay heurísticas, hay herramientas estadísticas, hay herramientas probabilísticas, y eso es lo que genera los resultados. Lo que pasa es que lo genera de manera muy contundente y obviamente muy rápida. Y después empezamos a pasar a otro terreno. Durante mucho tiempo se argumentó que la creatividad era una capacidad humana y que las máquinas nunca iban a poder tener creatividad. Midjourney es capaz de generar cosas que si fueran hechas por un humano diríamos que son creativas. Lo que también ocurre es que hay que empezar a deshilvanar más finito qué es creatividad. ¿De acuerdo? Nosotros normalmente hablamos de creatividad y por ahí lo que esperamos intuitivamente es que sea algo súper original, pero en el día a día eso no es cierto. Mucha gente a la que damos por creativa combinó cosas que hicieron otros, en una forma distinta, innovadora, pero no creativa absolutamente. Y sin embargo, estos programas, como tienen una base de datos tan enorme, lo que vemos muchas veces es mucho más fácil de confundir con creatividad genuina. Entonces, otra vez, creatividad, ¿sí? ¿No? Y llegamos a un plano mucho más discutible. ¿Sentimientos? ¿Pueden tener sentimientos las máquinas? No, claro que no. Pero la verdad, en el día a día, nosotros, ¿cómo nos damos cuenta que alguien siente algo? No sabemos lo que siente. Vemos la reacción que ese sentimiento genera, típicamente, ¿sí? Y por observar señales, detectamos ciertos sentimientos, ¿sí? Con lo cual, esas reacciones, las máquinas sí las pueden imitar. Y podrían llegar a confundirnos, ¿ok? Pero de nuevo, no tienen sentimientos, pero nos pueden engañar. Y de esto va la inteligencia artificial. Es decir, no se trata ¿cómo se llama? No se trata de que las máquinas sean humanas, pero sí que exhiban comportamientos que si los exhibe un humano, vamos a decir que son inteligentes. O alguna de todas estas cosas que estuvimos comentando. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿hasta dónde llega esto?
Y esa Gabriel, es una... Sí, perdón. te quería nomás decir algo con respecto a los Claro. sentimientos y lo que estás hablando de que las máquinas lo pueden hacer. Pero hay un punto también discutible, puesto que las reacciones emocionales no se pueden tipificar los gestos solamente para tres emociones básicas, que es la ira, el miedo y el amor. Pero después hay otras emociones, que, digamos, otras reacciones que no se pueden tipificar y las máquinas no pueden hacer todo eso, Gabriel. ¿Cierto? En mi concepto, ¿verdad? No, es cierto, es cierto, es cierto. Eso es, esa es la foto a hoy. Lo que yo no sé, no digo que sí ni que no sé. ¿Hasta dónde pueden llegar? Lo que sí sabemos es que hoy están logrando cosas impensadas. Impensadas no quiere decir que no tengan explicación. Quiere decir que están haciendo cosas que unos años atrás, no muchos, hubiésemos dicho, esto jamás va a ocurrir. Y hoy está ocurriendo. Entonces, yo no me animaría hoy a ser muy tajante, siempre entendiendo que no estoy diciendo las máquinas tienen sentimientos, las máquinas son creativas, las máquinas son poetas. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, si el comportamiento que exhiben a nosotros, si lo vemos en otra persona, nos suena que tiene alguna de esas características, las máquinas lo están haciendo muy bien, ¿ok? O los programadores en todo caso. Ahora bien, logra cosas impensadas y cada vez más cosas, esto que les estaba contando hace un rato, ¿verdad? Y cada vez más rápido, de paso. Pero esto nos pone, para mí, en el corazón del cuestionamiento, y que para mí quizás esta evolución y este entorno que estamos viviendo es genial, porque nos cuestiona realmente qué es ser humanos. Y la verdad es que yo creo, personalmente, hace muchos años, anécdota, yo fui docente de inteligencia artificial hace muchos años, cuando la tecnología era mucho más pobre en términos de lo que podía generar, procesar, etc. Entonces, se podían procesar pocos datos, o relativamente pocos datos, con lo cual era muy difícil lograr un comportamiento, digamos, calificable de inteligente, aunque sea artificial. Pero la verdad es que una de las cosas que yo creo es que siempre hemos dado por sentado que nosotros somos humanos y ya está, y eso tiene una cantidad de características. Pero la verdad que no es tan simple definir qué es ser humanos, o no es tan simple definir algunas características estructuralmente humanas. La emoción no lo es, pues los animales mamíferos en general tienen emociones, quizás no tan sofisticadas como las nuestras. Ansiedad y ese tipo de cosas quizás no lo sé. Pero emociones un poco más allá de las básicas, claro que tienen. Los animales, si vos te acercás, el tipo duda. Y la duda supuestamente es algo más relacionado con temas filosóficos, pero el tipo duda si lo vas a dañar o no, si puede confiar en vos o no. O sea, quiero decir, eso no es solamente de los humanos, por lo menos en una definición medio amplia. Por supuesto que si entramos a hilar fino, hay emociones superiores que claramente sí, ¿verdad? Pero el razonamiento, la misma cosa, ¿no? El razonamiento es humano y por eso nosotros tenemos el neocórtex. Y ahora las computadoras tienen una porquería distinta que es su CPU, que no es el neocórtex, pero procesan más rápido, más información y en combinaciones a veces bastante sorprendentes. Entonces el razonamiento es una habilidad humana. Es decir, hay mucho jugo detrás de esto para plantearse. No tengo todas las respuestas. Sí creo que hay algunas características que por lo menos todavía son bastante humanas
Y una de esas que me parece que sí le va a costar mucho a las computadoras poder imitar es la capacidad que tenemos los humanos de poder vivir en contradicción. Es decir, nosotros no tenemos el menor empacho en decir una cosa y hacer otra. Todos los días lo hacemos. Y no pasa nada. Eso a una computadora le queman los circuitos. Porque no hay un canal, por más heurística que haya, que acepte las dos cosas a la vez. ¿Ok? Entonces me parece que eso podría ser una pista, más allá de pensamiento complejo y desarrollar algún tipo de cosas más profundas. Pero lo de la contradicción estoy prácticamente seguro de eso. De lo demás, todavía no lo sé. Así que bueno, por aquí van los tiros en lo que está pasando hoy en inteligencia artificial, muy rápidamente, por supuesto. Pero sí quería terminar esta breve ponencia con cómo se relacionan estas dos cosas. Bueno, muy lindo lo de la innovación, que me encanta lo que dijiste de inteligencia artificial. ¿Y después? Bueno, en realidad esto tiene que ver con que, por un lado, la innovación y por el otro, la capacitación permanente. Y esta capacitación puede ser de distintos niveles. No digo que estemos haciendo 170 másters uno atrás de otro, pero también es capacitación lo que decía al principio de esta charla. Es decir, aprender nuevas herramientas, aplicarlas, ver lo que está pasando y tratar de volvernos más eficientes con nuevas herramientas. Eso es capacitación. Formal o informal, autodidacta o guiada, pero capacitación permanente. ¿Y por qué estas dos cosas son importantes? Bueno, la capacitación permanente orientada a esto, a aprender rápido cualquier cosa y a desarrollar pensamiento crítico. Yo creo que estas dos cosas, la innovación y la capacitación permanente con este foco, es lo que nos va a hacer seguir vigentes. Escucho por ahí muchas cosas que me parecen en algún momento hasta fantasiosas, donde no les dejemos a las computadoras manejarnos porque nosotros nos van a eliminar del planeta. Y chicos, tranquilícense, esto de matemática es lo que hay detrás de la inteligencia artificial. Ahora, si queremos seguir manteniendo nuestra empleabilidad, nuestra capacidad profesional en el mercado, nuestro reconocimiento profesional, creo que estas son las dos claves, la innovación y la capacitación permanente, y eso nos va a dar vigencia. Y esta capacitación permanente incluye saber cómo aprovechar las herramientas de inteligencia artificial a favor y no pensando que son solamente una amenaza y sentarnos para atrás y decir, bueno, ya está, este trabajo lo perdí porque lo ganó la inteligencia artificial. Y si yo uso la inteligencia artificial para hacer ese trabajo y soy más eficiente y más rápido y puedo bajar mi valor horario y me vuelvo competitivo. Entonces, nada, estar un poquito en esa dinámica me parece que es lo que deberíamos estar haciendo todos. Así que bueno, abro un espacio para preguntas, reflexiones, comentarios. Por supuesto, todo esto que dije son... algunas cosas son hechos, claramente, pero hay mucho de mi opinión y que por supuesto no están obligados a compartir. Bueno, gracias, Gabriel. Entonces, vamos a abrir un poco entonces esta sesión. Yo creo que esta conferencia da para debatir mucho tiempo, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, Yo puedo hacer una pregunta, Ernesto. sí, adelante. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, A mí Judith? lo que a mí me preocupa, me parece todo esto muy interesante y muy movilizador, ¿verdad? Pero bajando un poco ya al terreno práctico, ¿cómo se puede innovar realmente aquí en Paraguay en el área, por ejemplo, de servicios, que es lo más complicado, ¿verdad? Porque no es lo mismo vender servicio que vender un auto o vender comida, ¿verdad?
que también es el servicio más intangible, por ejemplo, la educación, la mensajería, la medicina. ¿Cómo podemos innovar concretamente acá en Paraguay con este tipo de población y con este tipo de cultura que tenemos? Que es lo que yo quiero, todo lo que voy a decir, yo quiero bajar un poco a tierra a ver qué es lo que podemos hacer nosotros. Claro. Bueno, a ver, a mí me han funcionado muy bien distintos estilos de innovación y mi especialidad profesional es el área de servicios. En general he trabajado más en servicios que en producción. He trabajado también en producción, pero si sumo servicios ha sido como más relevante. Y hemos hecho innovaciones importantes, en algunos casos en canales de distribución, en otros casos en herramientas digamos, no solamente la básica, sino en herramientas de cómo relacionarnos con los clientes, por ahí acortar los canales de distribución. Los dos ejemplos que di, tanto Uber como Airbnb, los dos son empresas de servicios. Y lo que hicieron fue patearon el tablero de servicios. Y lo patearon, uno prácticamente mató a la industria de los taxis. Siguen existiendo, pero digamos, muy lejos del nivel de actividad que tenían. Y el otro está amenazando seriamente a la industria de hoteles. Airbnb se convirtió en la cadena de hoteles más grande del mundo sin tener ningún hotel. Es decir, es muy sorprendente lo que se puede hacer y eso es innovación pura. Ahora, yo creo que en Paraguay también se puede. Es decir, cuando a mí me dicen que aquí no se puede luego, no les creo. Ni no les creo porque yo he visto cosas distintas. Empresas, no sé, quizás la recuerden hace unos cuantos años, bueno, los más jóvenes no, pero hace unos cuantos años hubo una empresa de telefonía que se llamaba Ñe y que fue reconvertida a una empresa que se llamó Portable. Y Portable hizo un montón de cosas absolutamente impensadas para ese momento, absolutamente impensadas. Y generaron una atractividad enorme que un tiempo después, Tigo, con más espalda, más capital, más fondeo, digamos, fue por ese camino y lo exacerbó, ¿verdad? Pero la realidad es que se pueden hacer cosas innovadoras. Si vos me preguntás cómo sería un proceso para innovar, yo creo que una de las primeras cosas es sentarse con distintas partes y, si es posible, con gente de distintos perfiles, porque eso genera mayor riqueza de ideas. Normalmente tendemos a juntarnos con gente que piensa parecido a nosotros y ahí es muy difícil innovar, porque me van a dar las cosas que yo ya pensé o yo les voy a dar las cosas que ellos ya pensaron. Entonces, en general, cuando armamos un equipo para lluvia de ideas, cuanto más variado sea, mejor. Si de repente uno dice, che, vamos a traerlo a este señor que es vecino de la universidad. Sí, pero el tipo tiene estudios primarios y no sé si los terminó. ¿Y? No, ¿y qué vas a ver de universidad? Quizás de universidad no, pero de educación tal vez. Preguntémosle. Y puede venir con alguna idea, quizás no, quizás viene y dice una sarta de estupideces, pero por ahí te pueden aparecer cosas notables en lugares impensados. La vez pasada, hace un par de meses atrás, tuve una sesión de planificación estratégica con gente del área de deportes. Y una de las cosas que surgió es que ¿quién sabe muchísimo de lo que le pasa al socio de un club? No son los dirigentes, son los guardias de seguridad, es el personal que te entrega la toalla y el jabón en el vestuario. Nunca los invitamos a reflexionar a esas personas y saben mucho más de los socios que lo que sabe cualquier otro personaje que esté en el club. No, eso no es cierto. Claro que es cierto. Ellos están ahí y escuchan lo que los socios hablan y dicen.
Ellos escuchan, todo el día escuchan. Y no es que escuchan a uno, escuchan al 80% de los socios que los visitan. ¿A cuántos socios escucha un dirigente? Entonces, en el mismo proceso de generación de ideas hay que innovar, porque si no, corremos el riesgo de sesgar a lo que siempre pensamos. Y entonces el pensamiento lateral jamás ocurre ahí. No sé si te contesté, Judith. Clarísimo, muchas gracias, muy claro está. Oscar, te escucho. Buenas noches, Gabriel. Buenas noches, Ernesto, todos los demás participantes. Muchas gracias, Dan, por compartir este ámbito para discutir cuestiones tan relevantes de los tiempos que vivimos. Muchas gracias, señor Gabriel, por compartir aquí con nosotros sus conocimientos. Hay una cuestión respecto a las tecnologías que, como bien mencionó usted, la inteligencia artificial no es una cosa que nació hoy, sino que ya tuvo su evolución en décadas anteriores incluso. Se hicieron unos avances previos y hoy está volviendo con mucha fuerza. ChatGPT justamente logró más de 100 millones de usuarios en creo que menos de 2 semanas, y eso lo llevó a catapultar, a universalizar el uso de la inteligencia artificial en el mundo. Y hay también otras tecnologías que son de actualidad, de las que se habla mucho, por ejemplo, el metaverso, el blockchain, la realidad aumentada, realidad virtual, etcétera, ¿verdad? Y vemos en algunos casos el metaverso, por ejemplo, que en un momento dado entró con mucha fuerza y posteriormente ahora parece que se desvaneció bastante, ¿verdad? Entonces, tengo un par de consultas en ese contexto, ¿verdad? ¿Cómo ve usted la inteligencia artificial como tecnología? ¿Que ya se va a ir consolidando o que podría ser una moda que va a ir diluyéndose con el tiempo? Y mi otra consulta, puesto que la innovación se da, ¿verdad?, en la convergencia de estas tecnologías muchas veces, ¿cuál cree usted que sería una tecnología con la cual podría convergir la inteligencia artificial? ¿Y cómo ve usted el mundo de aquí a 10 años con esa nueva tecnología? Muy buenas preguntas. Gracias, Oscar. A ver, por un lado, lo de la moda, te diría que no creo que sea una moda. Básicamente por lo que dijiste. Es decir, nosotros venimos de un desarrollo muy largo en inteligencia artificial. De hecho, los primeros pasos en inteligencia artificial se dieron allá por la década del 50, con cositas como muy simples, muy poco ambiciosas, que por supuesto para ese momento eran bastante ambiciosas, pero se empezó a trabajar en procesamiento del lenguaje natural, con cosas relativamente simples, pero que empezaban a sentar bases para después. ¿Por qué hubo como... La inteligencia artificial tuvo picos, es decir, creció, se estabilizó, a veces decayó, volvió a tener un pico, volvió a bajar. Esos picos se dieron por conocimiento incremental o por tecnología incremental. Una de las cosas que le impidió a la inteligencia artificial desarrollarse durante mucho tiempo fue la capacidad de procesar muchísima información, pues no había capacidad de procesamiento. Las computadoras no podían hacerlo, ni siquiera las supercomputadoras. Me acuerdo, yo hice para mi tesis de grado, de la licenciatura, y desarrollamos un sistema de inteligencia artificial para diagnóstico de fallas en un reactor nuclear, real, el reactor de la central de embalse en Córdoba. Y la verdad que era lentísimo. Tuvimos que recurrir para después, cuando se quiso utilizar la tecnología, a traducir el sistema de inteligencia artificial a circuitería, porque en procesamiento de computación no se podía procesar, tardaba
horrores en diagnosticar. Entonces, imagínate en una central nuclear, tenés una alarma y te enterás a las 2 horas, ya explotó, no sé, Chernobyl, ¿verdad? Entonces, tenía poca factibilidad porque no había tecnología. Hoy esa tecnología existe, hoy la capacidad de procesamiento es enorme, entonces obviamente se pueden procesar cosas mucho más avanzadas. Y eso en cuanto a la parte de moda. Es decir, a ver, creo que realmente no es una moda, es un avance muy sostenido y muy consistente. Y el tema que hoy es la base de la inteligencia artificial, que son las redes neuronales, empezó en la década del 80 en algún momento a tomar mucho cuerpo y se volvió la herramienta tecnológica más fuerte para desarrollar inteligencia artificial. Pero las redes neuronales, que suenan, wow, estamos hablando de la NASA, la verdad es que no es así. Las redes neuronales son un modelo matemático basado en estadísticas que lo que hace es que para tomar ciertas decisiones no se toman en forma sí o no, sino que se toman en forma de probabilidades. Con lo cual, eso le da más componente humano a las decisiones que ser tajantes, esto es blanco o es negro. Antes no se podían distinguir los grises. Con las redes neuronales es bastante fácil lograr esas distinciones. Entonces, no creo que sea una moda, para contestar tu primera pregunta. Tu segunda pregunta es, ¿en qué campos, digamos, puede impactar o va a impactar? La verdad es que yo creo que es una tecnología cross, es una tecnología transversal, que le va a pegar a todo. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial como tal no es en sí misma una tecnología dirigida como sí lo es, qué sé yo, los robots que operan a distancia, por decir algo. Eso es para medicina. ¿Cómo lo aplicaría a finanzas? Sin embargo, blockchain, que también la mencionaste, también es una tecnología transversal. Es decir, blockchain nace de la mano de las criptomonedas, pero la verdad es que la lógica del blockchain es genial. Esto de tener autodocumentado en la cadena de datos todo y que eso te ayuda a la autentificación de los documentos, te sirve, por ejemplo, para protocolos notariales o qué sé yo, para una cantidad de cosas. ¿Ok? Entonces, bueno, eso por un lado. Por el otro lado, o sea, volviendo, al ser una tecnología transversal, la inteligencia artificial tiene aplicación en prácticamente cualquier campo, desde, no sé, una conversación informal, atención al cliente, ventas, generar lo que les contaba del Copilot de Microsoft, generar presentaciones, armar planillas, hacer diagnósticos. Creo que puede pegar en todos lados. Y la última parte de tu segunda pregunta, Oscar, y enseguida voy a los demás, es que creo que no te puedo decir si en 5 o 10 años, pero lo que sí me imagino es que la inteligencia artificial va a estar muy metida dentro de nuestro día a día, y por ahí interactuando de manera súper natural, donde nosotros la estemos utilizando como una herramienta para el uso diario. En el medio hay unas consideraciones que no son menores. Aquí veo que Ángel hace alguna consideración. Leo lo que dice Ángel, creo que están copiados todos, pero dice, cabe destacar que el uso correcto de la inteligencia artificial debería ser regulada y supervisada para evitar riesgos y generar barreras, tratando de mantener un equilibrio entre la supervisión y el bienestar de las personas. ¿De qué manera y con qué metodología, tanto de educación y cotidianamente se aplicaría? Bueno, esto tiene varias cosas adentro.
algunos riesgos que tenemos con la inteligencia artificial. Yo personalmente, por supuesto, siguiendo la lógica de la película Matrix, uno puede decir, bueno, esto es el fin de nuestros días como dominantes en el planeta. Yo francamente no creo que eso sea así, pero sí creo que en realidad tiene que ver con empezar a detectar muy bien, desarrollar muy bien el pensamiento crítico. Hoy ya habrán visto las imágenes, qué sé yo, del Papa como rockero, o del Papa como DJ, o de, qué sé yo, muchísimas imágenes de personajes reales falseadas por inteligencia artificial, pero con una calidad que es prácticamente imposible decir si es una imagen real o no lo es. Entonces, si nosotros, que estamos muy acostumbrados a depender de nuestros sentidos, es decir, nuestro oído, nuestra vista, no empezamos a desarrollar pensamiento crítico cuando algo llega, y esto es algo que ustedes lo deben, o sea, lo venimos viviendo, en particular con Facebook, fíjense, o Instagram, fíjense que nosotros compramos todo lo que vemos. Cuando digo compramos, digo, nos creemos todo lo que vemos. Vemos una familia feliz y decimos, qué bárbaro, yo quiero ser así. Vemos un tipo parado adelante de una supermansión y decimos, qué bárbaro, este es el millonario. Muchas veces no es cierto. Muchas veces no es ni de cerca cierto. Y ya venía pasando en redes sociales. La inteligencia artificial lo lleva a otra escala. Y en ese sentido, sí coincido con Ángel, porque, por ejemplo, el otro día en una charla con gente del ambiente del Ministerio de Educación, me preguntaban, che, ¿y cómo vamos a evitar los plagios con esto? Porque la inteligencia artificial puede, digamos, los plagios puede ser más fácil, pero ¿cómo vamos a hacer para que una tesis doctoral sepamos que la hizo una persona y no que la hizo una inteligencia artificial? Y la verdad es que se pone cada vez más difícil. Entonces, por supuesto, medio pateando afuera, lo que les dije es, una de las cosas que también es un desafío y que no es menor, es nosotros seguimos usando el derecho romano, ¿cierto? Que tiene nada más que 2000 años. La sociedad evolucionó un poquito y nuestro derecho no evolucionó a esa velocidad. Y lo mismo podemos decir de nuestra ética y nuestra moral, ¿sí? No hubo mucha evolución. No digo que esté bien o mal, ¿eh? No estoy haciendo un juicio de valor, estoy describiendo algo que es así. Yo creo que quizás con la inteligencia artificial debamos revisar algunos conceptos y reajustarlos, o por lo menos encontrar herramientas si queremos mantener el concepto anterior. Entonces, bueno, nada, eso. Así que esta es mi respuesta para ustedes. Gracias, Oscar, por tu coincidencia. Juan, leo la tuya. La tecnología vino para quedarse hace mucho tiempo y estamos viviendo su evolución constante. Esto no obliga no debe ser, nos obliga, ¿verdad?, a repensar en el sistema educativo con enfoque hacia las capacidades críticas, correcto, capacidad de análisis y comprensión, entre otros. Coincido, Juan. La verdad que yo creo, no es el mejor ambiente para decir esto, pero yo creo que la educación la tenemos que revisar completa, de punta a punta. Y esto tiene que ver con qué necesitamos en un entorno que evoluciona a la velocidad que evoluciona. Voy un paso más allá. Habrán escuchado varias veces ya que la inteligencia artificial va a hacer desaparecer N cantidad de empleos, no importa, 50%, 80%, 30%, irrelevante. ¿Sí? Lo han escuchado. La verdad es que a la velocidad que desaparecen empleos, aparecen otros. Ya pasó eso, ya pasó varias veces.
Ahora la pregunta es, ¿qué les enseñamos a nuestros hijos para que vivan, sobrevivan y se destaquen en una profesión que todavía no existe? Buena pregunta. Es Y la una verdad gran es que... pregunta. Sí. Discúlpame, Dale. justamente dando más digamos, el momento para mencionar justamente esto de la industria 5.0, ¿verdad? Que si bien como decís, no viene a una gran velocidad, pero ahí está. Totalmente, sí, totalmente. La verdad que el problema con la velocidad es que todo lo vemos evolucionar a una velocidad lenta y de repente hace ¡pum!, explota y por ahí nos explota en la cara si no hicimos nada antes. Entonces, ¿qué es lo que pasó con la inteligencia artificial, por ejemplo? Volviendo a mi pregunta reflexiva, yo creo que lo que hay que enseñar es a aprender rápido de cualquier cosa, eso que dije antes, y a desarrollar pensamiento crítico. Son las dos cosas más importantes. Si yo tengo pensamiento crítico, cuando vos me traes una imagen del Papa haciéndola vertical con su sotana, yo voy a tender a desconfiar. No digo que no sea cierto, pero voy a tender a desconfiar. Si yo me trago cualquier cosa que me muestran, estoy frito. Y una herramienta muy nociva en esto es TikTok. Fíjense o escuchen en sus casas, todos dicen sí, porque esto lo vi en TikTok. Y te lo dicen como si hubiese sido el conciliábulo de los sabios más grandes del planeta. Estamos todos locos. Un pibe que quiere ganar likes te dice, che, mirá, lavate los dientes con ácido muriático porque es genial, y algunos cuantos van a ir a probar. Estamos todos locos. Entonces hay que tener mucho cuidado, y en eso el pensamiento crítico es fundamental. Oscar, las innovaciones disruptivas no vienen con un memo, son exponenciales, tal cual, coincido. Gabriel, aquí también hubo una anterior de Jorge, que decía en qué campo de la industria la Sí, inteligencia artificial está impactando con mayor fuerza, decía. sí, lo vi y sentí que lo había respondido, pero porque como digo, como la inteligencia artificial es cross, está pegando en todas partes. Ahora, si me preguntas hoy en qué industria está impactando con mayor fuerza, te diría que en muchos casos, los publicistas, por ejemplo, están utilizando para hacer sus copies el chat GPT. Hay pocos que piensan, se lo tiran al chat GPT y largan. Eso les permite tener una formidable productividad. Entonces, si ellos le ponen una mirada y lo que sale más o menos les gusta, metele, está bueno, estás usando una herramienta. Ahora, esto me lleva al tema de lo que son las herramientas. Si yo les digo, che, mira, tenemos acá un cuchillo. Algunos de ustedes me dirán, qué bueno, porque vamos a poder cortar la carne bien. Otros me dirán, qué bueno, porque vamos a poder picar cebolla. Y otros me dirán, che, esperá, se lo pones en la mano a un asesino. Y bueno, esa misma lógica es la que tiene la inteligencia artificial. Es decir, es una herramienta. El cómo la usemos, ¿la podemos usar para hacer el mal? Por supuesto. Pero, miren, hace muchos años, la verdad que estoy empezando a darme cuenta que estoy sacando la cédula cada rato, pero bueno, hace muchos años me tocó trabajar en el lanzamiento de Internet en la Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. Yo era el responsable dentro de IBM de ese producto. Y cuando me iba a las reuniones, no solo con clientes, reuniones así en ámbitos un poco más grandes, yo decía, sí, les quiero presentar Internet, y la primera pregunta era, ¿Inter qué? Hoy no nos imaginamos una vida sin Internet. Pero recuerdo una vez en una universidad de Buenos Aires,
en un auditorio hablando de Internet, una señora me dice, pero esto que vos estás proponiendo es terrible, porque en realidad los chicos van a tener acceso a información nefasta todo el tiempo, entre ellos pornografía, armas y cuantas otras cosas. Y entonces le respondí lo mismo y le dije, mira, si a vos te preocupa que tus hijos estén utilizando una herramienta más que nada para fabricar armas, vos tenés un problema en tu casa. No es Internet el problema. Y creo que esto, otra vez volvemos al tema de la educación, ¿verdad? La educación es lo que te garantiza lo que vos generás con esto, en tus hijos y en el resto de la sociedad también. ¿Por qué las redes sociales tuvieron un efecto no tan positivo, por lo menos al principio? Y porque no había educación, fue una cosa que apareció. Debo aceptar que para mí fue muy impensado y muy anti-intuitivo cuando yo era más joven, protegíamos nuestra privacidad y en las redes sociales la haces pública y eso para mí es anti-intuitivo, pero para mí, porque nada, quizás estoy pasado de moda, pero y el efecto fue ese, fue absolutamente fuera de lo que se esperaba, ¿verdad? Entonces, me parece que eso genera cambios y genera movimientos que no están esperados. En la inteligencia artificial creo que fue más gradual, más allá de la explosión del chat GPT, venimos conviviendo con esto desde hace tiempo. Entonces, creo que va a ser más sencillo educar de una manera positiva. No sé, Juan, perdón, Jorge, si te contesté con esto o en realidad me escapé por las ramas. No, está muy bien explicado, licenciado, muy bien. Yo hacía esa pregunta porque yo estoy en la parte de cadena de abastecimiento y veo que hay bastante, está muy acelerado todo lo que es en esa parte de la industria, ¿verdad? En la parte de la cadena de abastecimiento veo que hay mucha aceleración en conocimiento, en cálculos o en información. Y hoy con todo esto que está evolucionando de una manera muy rápida, se nota cada día, ¿verdad? Sí, es correcto, eso que decís es correcto. De hecho, uno de los serios problemas de abastecimiento, de la cadena de abastecimiento en general, ha sido la optimización. Es decir, optimizar rutas, optimizar tiempos, optimizar cargas. Esos son problemas como muy estructurales en todo lo que es cadena de abastecimiento, ¿verdad? Por supuesto, bueno, tamaños y otras cosas, pero creo que si hablamos de tiempos, cargas y rutas, tenemos más o menos la problemática más grande. Y eso, hay algoritmos matemáticos de optimización desde hace muchísimo tiempo. Pero otra vez, ¿cuál fue la restricción siempre para implementar ese tipo de soluciones? Una de las restricciones es que algunas son complejas, qué sé yo, un problema de programación lineal radica en cómo lo plantees para poder generar una solución que tenga sentido. Si lo planteas mal, la solución te da cualquier cosa. Y no es tan obvio plantear un problema de programación lineal. O sea, si lo estudiaste, si, qué sé yo, tenés una base fuerte matemática y cosas por el estilo, quizás es más fácil, pero no es algo que te sentás y es como jugar al tatetí, no es así. Entonces, es una restricción porque necesitas personal muy capacitado. Por el otro lado, la capacidad de cómputo con otras metodologías o con ciertas metodologías. Cuando ya no es programación lineal, sino programación no lineal, los tiempos de procesamiento crecen de una manera abrupta y hace que sea muy dificultoso tener la capacidad disponible. Hoy la tenemos y la inteligencia artificial lo que te agrega es una interfase mucho más simple para plantear tus problemas.
Y es por eso que es muy importante, porque la verdad que la optimización es crítica en la cadena de abastecimiento. Bueno, ¿hay alguna otra consultita? Si alguien tiene, ya sea por audio o chat, mientras van pensando. Yo lo que quería también un poquito aportar algo como pregunta. Quería decir, y me preocupa, ¿verdad?, de decir el tema de la educación, ¿verdad? Ya decía Tim Cook tiempo atrás, el CEO de Apple, que había que estudiar coding. O sea, los chicos en Estados Unidos tenían que estudiar coding, porque se venía este tema, antes que hablar inglés, tenían que saber el coding. Entonces, con el advenimiento ahora de la inteligencia artificial, que vienen cada vez más grandes estos cambios, vamos a decir, va a venir un paquete enlatado de la inteligencia artificial. Entonces, aquel que sabe coding, aquel que está ahí en la cresta, puede ir personalizando eso y hacerlo cada vez más eficiente a su entorno personal. Eso es uno, pero esos están ahí arriba de la cresta y son pocos. ¿Qué pasa con todo eso que están atrás? Y más en este país donde de repente la gente no llega a veces a terminar el colegio, o termina, o no tiene universidad, etcétera. Y nosotros todavía ni empezamos a entrar en esa onda de lo que sería codificación, y que esta generación que está en el colegio, yo creo que tendría que tener, por ejemplo, ya materias de coding. O sea, estamos muy desfasados, y que vamos a decir, eso nos va a impactar muchísimo en la competitividad país, ¿verdad? O sea, vamos a tener que, decía, estaba leyendo más, Taiwán tenía que abrir algo acá, unas empresas, y no puede porque no hay capacidad humana, Así es. ¿verdad? Y va eso a ir repercutiendo. La otra en Super 6, por ejemplo, hay un sector ahora había sido donde vos podés pesar tus productos, y solamente con tu QR ya no necesitas el cajero, ¿verdad? Y están implementando, y eso cada vez va a ser más rápido. Entonces va a haber esa brecha, ¿verdad? Sí. Y vamos a ir Sí. perdiendo la competitividad. Entonces, ¿qué reflexión un poquito vos le das a esto, Gabriel, ¿verdad? O sea, ¿cómo tenemos que plantearnos esto? La verdad es que, bueno, mi reflexión es un poco disruptiva. En realidad, eso que decía Tim Cook tenía sentido cuando lo decía, pero yo creo que hay cosas que uno puede saltar etapas. Por ejemplo, históricamente, ¿quiénes fueron los que se volvieron ricos? Primero los terratenientes, después los comerciantes. En la era del conocimiento se dieron los desarrolladores de software o modelos de negocio. ¿Ok? Yo no sé si Jeff Bezos sabe codificar muy bien, pero tiene un modelo de negocio brutal para Amazon. ¿Ok? Los de Google sí son eximios matemáticos, los dos fundadores, pero no sé, si uno toma muchos de estos grandes popes, yo no sé cuánto es que saben codificar. El mismo Mark Zuckerberg, ¿no? Yo no estoy muy seguro que sea un excelente programador. No lo sé, ¿eh? Por ahí es un juicio, un prejuicio. Pero me parece que hay formas de saltar etapas. Es decir, ¿por qué mencioné lo de los terratenientes o los comerciantes? Porque si uno tiene que decir, a ver, Paraguay es un país de producción primaria mayoritariamente. Ah, bueno, pero primero nos tendríamos que volver comerciantes para después estar en la era del conocimiento. No, chao, saltá la etapa, vamos nomás. Eso demanda un esfuerzo extra, pero también demanda que esa no linealidad permite que estas cosas nos ataquen menos, por ahí previendo una etapa siguiente. Por ejemplo, vos hablabas del coding. El poder del coding no es tanto, en mi opinión, no es tanto que vos sepas programar para ajustar programas, sino que es darte una mentalidad y una capacidad lógica que te permita entender cómo funcionan esas cosas y después usarlas de otra manera. Que eso es lo que creo que todos estos popes han hecho. Entender la lógica.
Y esa es la que para mí es una falla fuerte hoy en el sistema educativo. No se les deja o no se les enseña a los chicos a utilizar la lógica de una manera muy profunda. Y de repente te salen con algunas cosas y vos decís, ¿dónde sacaste eso? No, lo vi en... No funciona así. Entonces me parece que ese es el poder detrás del coding. Pero me parece que hoy la inteligencia artificial, de hecho, yo no sé si el mismo ChatGPT, pero hay otros, que son capaces de programar muy bien, además. Entonces, ¿para qué voy a querer saber programar? Sí entender la lógica, ¿sí? Pero me parece que hoy hay cosas más valiosas que empezar a desarrollar y que tampoco están en las líneas de los modelos tradicionales. A mí me gustaría poder debatir modelos de negocios con estudiantes de un masterado. Bueno, vamos a analizar el caso de Amazon. No, pero Amazon ya está, y Mercado Libre es parecido, ya está. En lugar de hacer eso, sentémonos a diseñar un modelo de negocio de cero, y con ese te doy tu tesis. Es decir, me parece que hay cosas que podemos empezar a mirar desde un lugar diferente. Perdón, creo que no es, me estoy yendo mucho, pero sí creo que tiene que ver con la concepción lineal de la educación. Creo que la educación tiene que dejar de ser lineal. Básicamente eso. Me voy un segundo a la pregunta de Tomás, que dice, ¿cómo actualizar la legislación de la inteligencia artificial para que sea más eficaz y más justa y tenga en cuenta sus riesgos? ¿Con qué valores debe alinearse? ¿Y cuál debería ser su estatus legal y ético? ¡Wow! Bueno, haceme acordar que cuando me reciba de abogado te conteste la mitad de las cosas, pero la verdad es que, a ver, la actualización de la legislación obviamente es importante, pero no hay hoy un acuerdo global sobre esto. En Italia la prohibieron, así, chau, del todo, no se puede usar, el chat GPT me refiero específicamente, no se puede usar, fin. En otros países, al contrario, lo tomaron y dijeron, no, vamos a enseñarle a la gente a usarlo para ser, como bien decís, más eficaz y más justo. Ahora, el tema de la justicia es un debate completo en sí mismo, empezando porque el mundo no es justo. Entonces, está lindo lo de querer justicia y que todo lo que hagamos le llegue a todos y qué sé yo, pero no es realista. Entonces, la pregunta es, dentro de la injusticia o inequidad, si querés, que se puede generar, ¿cómo podemos contenerlo o hacer mitigaciones desde la legislación para que no haya abusos? Bueno, eso es algo que hay que discutirlo y no es una respuesta muy obvia, no es absolutamente obvia. Así que entiendo tus preguntas, te agradezco las preguntas porque creo que son excelentes preguntas de las cuales no tengo una respuesta única, porque como dije hace un rato, la parte ética tampoco está actualizada a lo que está pasando. Entonces, hay todo un debate que tener y que no es un debate universal. Creo que hay que dotarlo también de las regionalidades y las particularidades de cada sociedad específica, porque más allá de la globalización, en Paraguay somos más conservadores que en la Argentina y estamos a pocos kilómetros de distancia. Y eso no está ni bien ni mal, somos distintos, fin. Y creo que esas consideraciones deben ser tenidas en cuenta, tanto para la parte legal como, por supuesto, para la parte ética. Es decir, a ver, no quiero entrar en temas muy polémicos, pero piensen hoy cuando ven una novela o cuando ven cualquier cosa en la Argentina, hay un montón de cosas que en Paraguay todavía nos chocan. Y para la Argentina parece que es lo más natural del mundo. Son enfoques y no estoy diciendo que estén bien o mal.
son distintos. Y creo que hay que aprender también a vivir en la diversidad. Entre paréntesis, cosa que la Argentina no sabe, pero ese es otro capítulo. No sé si te contesté, Tomás. ¿Sí? ¿No? ¿Estás ahí, Tomás? ¿Te fuiste? Ernesto, no sé si te contesté también a vos o te... Sí, no, súper. Mira, si de repente el chat o el bar me puede ya programar, sería espectacular. ¿Qué puedo pedir, verdad? Bueno, yo no Así sé, mismo. creo que Oscar quería hablar para un ratito y después yo creo que ya podemos ir cerrando, no sé, Cuando ustedes digan, sí, por supuesto. no sé, Oscar, si estás por ahí o vamos cerrando. Sí, gracias Ernesto. Mi pregunta era la misma que vos ya hiciste, así que ya la considero respondida. Ah, bueno, Genial. la pucha, estamos todos sincrónicos acá. Qué buena onda. Bueno, y entonces, desde ya, gracias, ¿verdad, profesor, por esta charla? Creo que está muy interesante. Y mira, yo creo que inclusive con el tiempo tenemos que ir a hacer otras sobre este tema, ¿verdad? A lo mejor Sí. tenemos que hacer como una especie de, a lo mejor algo cada mes, hacer unos debates acá, porque yo creo que hay un grupo de gente que va siguiendo esto. Y podría ser algo interesante de repente debatir estos temas, ¿eh? Realmente nos va a ayudar a hacer un poco una sinergia sobre esto. Sí, quizás valga Y, la pena armar como una mesa, digamos, de discusión, ¿verdad? Es decir, así sumar mismo. gente con distintas ópticas, como dije antes, etcétera. Así que, Un genial. brainstorming. Eso, exacto. Yo realmente quiero también agradecerle a Gabriel porque nosotros no somos sus fans, ¿verdad? Además, él explica muy bien, es muy motivador y no, realmente uno no se cansa con Gabriel y siempre está, digamos, en la cresta de la ola en todas las cosas. Así que, Gabriel, te agradecemos muchísimo, muchísimo tu colaboración y desde ya siempre luego estamos contando contigo porque, porque sos una persona que motivadora y motivada y eso es lo más importante para mí. Así que muchas gracias, Gabriel. Gracias a ustedes, Judith, Ernesto, Clara. La verdad que yo siempre se los digo, ¿verdad? En EDAN me siento en casa y me da gustísimo trabajar primero con el equipo humano, pero además con la lógica de trabajo que tienen. Así que gracias a ustedes. No quiero que se vayan todavía porque Clara un poquito va a hacer entonces el sorteo de nuestro premio final en esta charla y bueno, mientras va Súper. entrando Clara, Si me agradecido. permiten un segundo. Sí, Sí, ¿Saben qué? Esto es muy interesante lo de crear una mesa de diálogo, ¿verdad? Porque, señores, esto de la inteligencia artificial y la evolución tecnológica es cosa seria, ¿verdad? Impacta y va a impactar, así como el teléfono celular. ¿Quién se pensaba que antes nosotros íbamos a andar con el teléfono celular? Hasta en el baño te van el teléfono celular, o sea, no te sacas encima de eso, ¿verdad? tal cual. Entonces, se tiene que tomar en serio este desafío, porque es un desafío, ¿verdad? No nos vamos a pelear contra la inteligencia artificial para ganarle, sino que lo que tenemos que es aprender cómo utilizarlo y a nuestro favor. Y por Claro. sobre todo, insisto, y sobre todo es diseñar un modelo de reajuste de los sistemas educativos, ¿verdad? Porque lo peor que es como que tener un Lamborghini y no saber andar ni a caballo, ¿verdad? Entonces, Sí, ¿qué tal va a cual. hacer? Va a atar tu caballo por el Lamborghini y te vas ahí sentado adentro, o sea, no. Así es. Esa es la preocupación más grande, tal vez ya no para nosotros, sino que para las futuras generaciones, que le dejamos a nivel de formación, porque así como estaban diciendo, la capacidad de raciocinio de los estudiantes es lamentable. Yo enseño en la Universidad Nacional hace casi 25 años y hay veces que me vienen alumnos que, Dios mío, ¿verdad? O sea, vos le cambiás, hace un juego de palabras y se pierde, ¿verdad?
Cierto. Entonces, yo por eso digo, genial esta conversación, esta charla. Agradezco mucho y me congratulo por haber participado de ella, pero les solicito que esto sea un puntapié inicial para seguir dialogando sobre él. Yo soy, para que sepan y me conozcan, yo soy analista de sistema, auditor de sistema, analista de proceso y me impacta bastante toda la evolución tecnológica día a día, ¿verdad? Así que voy a estar atento siempre a un conversatorio de este tema. Gracias Genial. por todo. Coincido con todo lo que has dicho, Juan, ¿eh? Genial. Te agradezco, te agradezco. Gracias, Juan. Bueno, vamos a dejarle un poco a Clara entonces que nos pase con su inteligencia artificial de su sistema para ver quién es el ganador. Bueno, quisiera recordar que en la noche de hoy tenemos como premio ahora el libro de actitudes y habilidades gerenciales y un enfoque de investigación de la licenciada Máster Judith Farías, una chequera, un portatarjetero y una guampa para tereré. Comparto ahora, fueron 27 personas las que se estuvieron anotando para el sorteo. Hacemos con las personas que están dentro de la sala. Gana el que está dentro de la sala, si no volvemos a sortear. La ganadora es Josefina Rolón. Josefina Rolón, si es que estás todavía, te voy a pedir tu correo para que escribas en el chat. Así después nosotros nos vamos a estar comunicando contigo para darte más detalles para poder retirar. Ahí está Josefina, sí, feliz está, tiene ya para el TDD. Va a estar, o sea, ella va a usar TDD, ella va a empezar a reflexionar sobre la inteligencia artificial. ¿Qué vamos a hacer? Felicitaciones, Josefina. Bueno, genial entonces. Bueno, muchas gracias a todos, felices de compartir con ustedes, con el profesor, con todo. Y como le digo, veo que hay gente que estuvo en las 3 conferencias, estuvo en las 2, etcétera. Muy contentos. En promedio estuvimos en todas las charlas entre 50 y 60 personas en algunas, ¿verdad? Y bueno, gracias y les esperamos la edad. Y bueno, surge realmente esta idea, a lo mejor vamos a pensar un poco con Gabriel y otra gente de hacer de repente unos conservatorios mensuales, por ejemplo, puede ser interesante. Y bueno, armar un grupo de gente pensante y debatir. Muchas gracias y estaremos en contacto entonces. Gracias a todos, gracias por asistir y por estirar este tiempito. Gracias. Muchas gracias por haber invitado. Bueno, chao, chao, que estén bien.